Hazme un instrumento. Paz y bien, hermanos en Cristo Jesús. Mi nombre es Jesús Cols, para los que no me conocen, y este es el primer video de las clases bíblicas de apologética católica. Así es, señoras y señores, es apologética católica. ¿Y por qué apologética católica? Apologética católica es defensa de la fe católica. Eso es lo que significa apologética. ¿Y por qué estamos haciendo apologética? Porque hoy en día existen diversidad de iglesias protestantes que todas dicen tener la verdad, y la verdad es que todas esas iglesias se contradicen. Lo que dice el testigo de Jehová no es lo mismo que dice el mormón. Lo que dice el mormón no es lo mismo que dice el pentecostal. El pentecostal no es lo mismo que dice el adventista, por decirle algo. Así que por eso es bien contundente entender primero las Sagradas Escrituras, ¿ok? Porque si somos católicos, y sobre todo tú que me estás mirando en este momento, si eres católico y tienes dudas de la fe católica, primero, para entender la fe católica, tienes que primero entender lo que quiere decir la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? El canon bíblico. El canon bíblico son estos libros, ¿ok? Esta es la Biblia católica, esta es la Biblia protestante, ¿ok? Digamos que esta Biblia pues está un poco deteriorada, ya que pues tiene muchos años por ahí caminando, una Biblia guerrera, ¿ok? También es Biblia que pues me la obsequiaron también, ya estaba rodando desde hace tiempo. Y esta es la Biblia protestante, ¿ok? La diferencia de estas dos Biblias es que la Biblia católica tiene 73 libros y la Biblia evangélica, la protestante, tiene 63 libros, todas sus traducciones. Esta misma Biblia tiene diferentes traducciones, ¿ok? Pero antes de empezar, antes de por qué se llegó a esta, digamos, diferencia, tenemos que tener primero unas reglas contundentes, ¿ok? Que no las puse yo, sino que vienen del orden divino. Dice, principios bíblicos para la palabra de Dios. Dice Primera de Juan 13, versículo 34, lo siguiente: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, como verdaderos cristianos, como católicos que somos, tenemos que siempre amar al prójimo. ¿Cuál es el prójimo? El prójimo es tu hermano. Bueno, tu hermano no solamente de sangre, ¿no? Más adelante vamos a estar, digamos, como que explicando también eso, no en este video, sino en otros videos posteriores, ¿ok? Puede ser tu amigo, tu primo, tu hermano, hasta las personas que nos han hecho a nosotros daño. También nosotros tenemos que amarlo. ¿Por qué? Porque es ley divino de Dios, ¿ok? Tenemos segundo reglamento. Primera de Juan 3:15 dice: el que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. ¿Ok? Wow, una palabra bastante ruda. Digamos, unas líneas bastante rudas para muchos que a lo mejor me estén viendo en este momento. ¿Por qué? Porque lamentándolo mucho, como personas pecadoras que somos, a veces tendemos a, digamos, porque nos hicieron algo, entonces queremos como que cobrarlas o no le hablamos más a esa persona, y entonces pues caemos en esa cuestión. Pero hay algo totalmente también muy grave, queridos hermanos, que los evangélicos, los protestantes, ¿verdad? Los pastores, en este caso, los pastores y sus formandos, ¿verdad? Digamos que caen
en esta peligrosa advertencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tarea de todas las iglesias protestantes es primero atacar al Papa, ¿verdad? Dicen que el Papa es el anticristo, no todos, pero hay muchos que tienen esa teoría, que el Papa es el anticristo, que el Vaticano, o sea, la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo que hace es que crea en sí una especie de odio contra todo lo que tenga que ver el católico, todo lo que tenga que ver con el catolicismo. Y eso no lo manda Dios, porque Dios manda amarnos los unos a los otros. Nuestro Señor Jesucristo dice, ámense los unos a los otros como Él nos ha amado. También, por lo menos, vámonos con Filipenses 1, 15 al 16. 15 versículo, Filipenses 1, 15 al 16. Dice, algunos, es cierto, lo hacen por envidia y quieren hacerme competencia, pero otros predican a Cristo con buena intención. Estos últimos se dan cuenta de que estoy aquí para defender el Evangelio y los inspira el amor. Lo que estábamos hablando anteriormente, que cuando nosotros hablamos de Dios, cuando hablamos de Cristo, es precisamente de el amor hacia el prójimo. ¿Para qué? Para nosotros así tener la vida eterna, como dice en Primera de Juan 3:15, tener la vida eterna, ¿ok? Y así también estar en paz con uno mismo, ¿ok? ¿Qué pasa? Que la psicología protestante se basa en que solamente ellos se dan amor. Solamente los de su congregación son los que se dan amor, ya que pues ellos se creen los perfectos. Y entonces pues lamentándolo mucho, ellos caen como en el papel de los fariseos. Más adelante vamos a estar por ahí, puede ser que lo deje por aquí o por acá, el capítulo de el fariseo y el publicano. O sea, la parábola del fariseo y el publicano, ¿ok? Para que ustedes lo lean y más o menos ustedes entiendan o vean por sus propios ojos, digamos, la comparativa que estoy dando. Para mí, cuando yo entré o retomé la palabra de Dios para estudiarla, para escudriñarla, cada vez que yo la leo, cada vez que yo la estudio, cada vez que la analizo, siempre veo comparativas entre los fariseos y los evangélicos. ¿Ok? Más adelante vamos a estar nosotros comparando esto. Y como cuarto punto tenemos Santiago 5, versículos 19 al 20. Dice, hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otros lo hace volver, sepan que el que parta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. ¿Quién no quiere, digamos, cuando estemos de cara a cara allá con nuestro Padre, decir que nosotros oigamos de la palabra de Dios, que nosotros seamos perdonados por haber nosotros devuelto a alguien? ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? Si nosotros nos instruimos bien, si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre es el que pone palabra en nuestra boca, ¿verdad? Para hablarle a las personas. Claro, cuando uno está en sintonía con el Espíritu Santo, claro está. Pero si uno hace volver a aquellos que se han ido de nuestro rebaño, de la Iglesia Católica, si uno hace volver, pasa lo que va a pasar. Nos va a pasar lo que dice aquí en Santiago 5, 19, 20. Y hace olvidar muchos pecados. ¿Por qué? Porque ellos, lamentándolo mucho, viven de la mentira. Todos los que se meten en una iglesia protestante viven de mentira. Así es. ¿Por qué? Porque lamentándolo mucho, todas esas iglesias se fundan
por hombres que quieren solamente ganar su diezmo, ganar sus ofrendas, ¿verdad? Claro, saco, digamos, de ese montón a los testigos de Jehová, ¿verdad? Porque los testigos de Jehová, pues, no cobran diezmos, no cobran ofrendas, ¿ok? ¿Por qué lo digo con propiedad? Porque conozco amistades de los testigos de Jehová. De hecho, que si están viendo este video, saludos para ustedes. Digamos que ellos me han ayudado a, digamos, desmontar todos esos prejuicios que uno escucha de otras sectas contra ellos, ¿ok? Pero fíjense, nosotros, nuestra meta como católicos, como tal, tenemos que ya ser despiertos, no tenemos que estar ya dormidos. ¿En qué sentido? En que, ¿qué pasa? Uno tiene, por decirles, un grupo de 10 amigos, o de 12 amigos, como los 12 apóstoles, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que lamentándolo mucho, como dentro de la Iglesia Católica, digamos, no está, digamos, muy programado, o no hace mucho énfasis en la formación bíblica como tal, pasa eso, que viene un testigo de Jehová, viene un adventista, viene un mormón, viene, o por ahí hay otra iglesia que tiene no tantos años, como unos 20 años, se llama Fuego de Dios también, vienen por ahí, entonces le empiezan a hablar al católico, y como el católico no sabe, se queda, sí, oye, me engañaron, no, si me muestran, si a un católico del común le muestran capítulos por lo menos de Éxodo 24 sobre la prohibición de las imágenes, ¿verdad? Entonces van a decir, ay, y nosotros tenemos imágenes, no, yo me voy, me engañaron, por ahí tengo una anécdota de que un amigo por ahí, cuando estábamos hablando sobre las imágenes, entonces él dice, no, que me engañaron, porque toda mi vida pues tenía imágenes en mi familia, y entonces pues eso está prohibido en la Biblia. Cuando yo leí eso en la Biblia, me quedé como que wow. O sea, son cosas totalmente de erróneas interpretaciones de esas sectas. Y digamos que a lo mejor no es que sean erróneas, sino que lamentándolo mucho, existen muchas iglesias protestantes que nacen solamente porque su líder de repente no consiguió trabajo en ninguna parte, o no quiere trabajar en el campo, o llenándose de grasa, y entonces consiguió de una manera fácil es de engañar a la gente con la palabra de Dios, cosa que está errado, porque dice la palabra de Dios, que por aquí lo voy a dejar también, el versículo, en alguno de los lados, yo creo que por aquí, va a ver, ok, sí, dice la palabra de Dios que nadie puede interpretar la Biblia a su antojo, a su manera, ok, así que, queridos hermanos, como consejo para empezar con la clase de la historia de la Biblia, ok, como consejo, escuchen a sus hermanos separados, a sus hermanos protestantes, a su amigo, a su familiar, escúchenlo, pero ojo, no se enreden, no se dejen engañar, porque ellos tienen poder de la lengua, ¿ok? Ellos dicen estar iluminados por el Espíritu Santo, y no, porque el Espíritu Santo no se puede contradecir. El Espíritu Santo, ellos pueden decir que están hablando contra las imágenes, ¿verdad? Y ellos dicen estar iluminados por el Espíritu Santo. No, en absoluto. Por eso tienen que escucharlo, ¿verdad? Y si ustedes de repente se han topado con esa, digamos, sorpresa, pues solamente busquen información sana, de la sana doctrina de la Iglesia Católica. No estoy hablando de la Iglesia Protestante que se llama la sana doctrina, no, sino la sana doctrina de la Iglesia Católica. Así es. De hecho, por ahí hay una iglesia también protestante que se llama Columna y Baluarte de la Verdad. ¿Ven? Eso, digamos, es una de las cosas que
tienen las iglesias protestantes, que agarran algunos, digamos, nombres llamativos de la Biblia y forman su ideología, ¿verdad? Agarran unos 10, 15 versículos y con eso tienen ya su doctrina formada como tal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque por lo menos yo también fui a la iglesia de estos pentecostales unidos en los solo Jesús, ¿verdad? Y ellos se basan solamente en, más que todo, en lo que dice el libro de Hechos, que es cuando los apóstoles hablan que bautizarse en nombre de Jesucristo. Más adelante vamos a estar hablando de eso, ¿ok? Pero en videos posteriores. Pero eso no es así. Eso no es así. Así que vamos a empezar con esta clase. Como dije, estos son los canon bíblicos. Este es un canon y este es otro canon, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense, la Biblia católica es el canon de Alejandrino y la Biblia protestante es el canon palestino, ¿ok? Pero más adelante vamos a estar hablando de eso. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es canon? Canon del griego es canon con K y del hebreo kane, que significa kane con K también, que significa caña, vara, norma o medida. Es la determinación vinculante de los escritos sagrados que pertenecen a la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice el libro del Yucat, ¿ok? El libro Yucat es un libro muy bueno, ¿verdad? Muy interesante, se los recomiendo que lo puedan buscar. Esto fue un obsequio de nuestro párroco, gracias al padre José Toro, de aquí, el párroco de aquí, de mi parroquia. ¿Ok? Lo voy a dejar en incógnita. Ahora, ¿qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia viene del griego de biblos, que significa que son rollos o ¿qué significa? Rollos de escritura o libros. ¿Qué son esos rollos de escritura? No sé si ustedes han visto películas antiguas que se refieren por lo menos a Moisés o historias de esa época, ¿verdad? Y entonces salen algunos con unos pergaminos bastante extensos, unos rollos, ¿verdad? Y así era como escribían antes. Eso también se le denomina como papiro, ¿ok? Dice, designan los judíos y los cristianos una colección de libros sagrados surgida en un periodo de más de 1000 años y que es para ambos el documento original de su fe. La Biblia cristiana es mucho más amplia que la judía. ¿Por qué? Porque además de los escritos de esta, contiene los 4 evangelios, las cartas de San Pablo y otros escritos de la primera iglesia. ¿Ok? Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia judía y la Biblia católica? Bueno, la Biblia judía es el Corán. ¿Y por qué se diferencia tanto? Porque ellos solamente tienen lo que son parte de los libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque, lamentándolo mucho, hay algunos judíos que pues no conocen a Cristo como su Salvador. Todavía siguen ellos esperando a su Mesías. Claro, hay algunos judíos que sí aceptan a Cristo, pero hay muchos que no. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos? Que la palabra de Dios no se contradice. Hay muchos por ahí eruditos que dicen que la palabra, o sea, que la Biblia hay muchas contradicciones. Y no, la palabra de Dios no se contradice, muchachos. No se contradice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada de Dios. ¿Y por qué lo digo con autoridad? Vámonos a lo que dice la Biblia de la Biblia. Dice, segunda de Timoteo 3, versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. ¿Ok? Dice también el libro del Yucat, dice, la Biblia no pretende transmitir precisión históricas ni acontecimientos de ciencias naturales. Los autores, además, eran hijos de su tiempo,
compartían las representaciones culturales de su entorno y en ocasiones estaban influidos por sus limitaciones. Pero todo lo que el hombre debe saber acerca de Dios y del camino de la salvación se encuentra con certeza infalible en las Sagradas Escrituras. ¿Ok? La palabra de Dios es un libro de la salvación del alma, de la salvación nuestra. Esa es la misión de nosotros entender. Por eso nosotros, si queremos saber de los dinosaurios, no podemos conseguir acá ese tipo de textos, o de ciencias naturales, o de inglés, o de historia. La Biblia tiene muchos libros de historia, ¿verdad? Y tiene bastante. La Biblia tiene muchas historias encerradas aquí, que son bastante buenas, bastante interesantes de leerla. Pero, fíjense, la palabra de Dios, lamentándolo mucho, hay algunos protestantes que dicen que la palabra de Dios se toma literal. No, la palabra de Dios no se toma literal. Son dos maneras de leer las Sagradas Escrituras: la literal y espiritualmente. Más adelante vamos a estar explicando esto, ¿ok? Dice el Concilio Vaticano II: los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad. ¿Por qué? Son escritos inspirados por el Espíritu Santo, es decir, que su autor es Dios, lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Por eso es erróneo cuando alguien dice que la palabra de Dios se contradice. La palabra de Dios no se contradice, hermanos. La palabra de Dios la contradice somos nosotros, los hombres. ¿Por qué digo yo? Porque yo a veces también me topo con cosas que yo no entiendo y necesito pedirle al Espíritu Santo iluminación, sabiduría para poder entender, ¿ok? Obviamente con, la insana doctrina de la Iglesia Católica. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero cómo fue que se formó la Biblia? ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Cómo fue que llegó a nuestras manos así? Sí, tomando en cuenta lo que yo dije anteriormente, de que eso fue escrito con papiros totalmente enormes, que estaba escrito todo lo que dice ahí. Pues la palabra de Dios no cayó del cielo literalmente, cayó del cielo espiritualmente. Es decir, como dice 2 de Timoteo 3:16, los vuelvo a tocar: toda escritura es palabra de Dios. Otra cosa muy importante que hay que aclarar, ¿ok? Tampoco la Biblia dice cuáles libros son lo que tiene que tener la Sagrada Escritura, porque hay muchos evangélicos que dicen sola Escritura, sola fe, fuera dentro de la Biblia todo, fuera de la Biblia nada. Error total y garrafal. ¿Por qué? Porque así no lo enseña la Biblia, ¿ok? Ya más adelante por ahí les voy a dar un versículo bastante interesante sobre eso. Ahora ustedes se preguntarán, ¿quién armó la Sagrada Escritura así, de esa manera? ¿Se han preguntado alguna vez quién fue el que organizó la palabra de Dios así? Pues, para mal o para bien de los protestantes, la Sagrada Escritura está solamente por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la que organizó las Sagradas Escrituras así. Fue la que constituyó los 73 libros. ¿Verdad? Son los 73 libros. Que ellos quieren quitarle 7 libros en el Antiguo Testamento. Ese es su problema. Se le respeta, pero no le creemos. ¿Verdad? La Sagrada Escritura se comprende de 73 libros. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura fue constituida así como tal, organizada, ¿verdad?, por el Papa Dámaso I en el año 382, por allá en esos años. Y eso se decidió en el Concilio de Roma, ¿ok? Así que históricamente está comprobado eso, hermanos. ¿Por qué?
porque los protestantes vienen después de eso. El padre protestante, ¿quién es? Martín Lutero. Martín Lutero, señores. Martín Lutero es el que dio, el que abrió la puerta para que se fundaran todas esas iglesias que conocemos hoy en día. Que se funden 5 iglesias por mes. Es un estudio realizado por allá en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible eso? Voy a colocar por aquí un versículo bíblico que dice: un reino dividido no perdura. No perdura. La palabra de Dios lo dice en este versículo que estoy colocando aquí a mi lado. Ningún reino dividido perdura.